La presidenta Sheinbaum destapa la cloaca del Infonavit y revela cómo es que prianistas se beneficiaron del robo a las hipotecas de millones de mexicanos durante sexenios, y te sorprenderá conocer la nueva reforma de la 4T que vendrá a darles viviendas a millones de mexicanos a precios casi regalados. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, otra cloaca que se destapa y otra que se busca tapar. Pues el día de hoy hablaremos a lo largo de este video sobre la mega estafa que hay dentro del Infonavit y cómo es que los prianistas son vinculados a todo este esquema por el cual se beneficiaron durante años y durante sexenios. Pues vamos a ver toda esta información porque la presidenta Sheinbaum ya tapa esta cloaca y ya resuelve el problema de vivienda para millones de mexicanos en todo México. Y es que en estos últimos días se ha estado barajeando la nueva reforma del Infonavit que estaría justamente regresando un enfoque social donde los mexicanos puedan acceder a una vivienda de calidad, barata, a una tasa de interés casi nula y en lugares bien desarrollados y bien pensados para urbanizar. Pero sabemos que para llegar a ello tuvimos que pasar por los sexenios panistas y priistas, los cuales utilizaron esquemas de empresas fachada para poder enriquecer a costas de la necesidad de millones solamente para llenarse los bolsillos a ellos y a sus empresas. Pero el tema es este: hoy en la mañanera la presidenta Sheinbaum junto al director del Infonavit, Romero Oropeza, revelaron unos datos verdaderamente escalofriantes en lo que se refiere a estas empresas de desarrollo de viviendas del Infonavit. Y por eso justamente urge a los diputados y senadores de Morena para que aprueben esta reforma cuanto antes en el poder legislativo. Pues se reveló en la mañanera que desde 1978 y hasta la llegada del presidente Andrés Manuel se cometieron preocupantes fraudes en todo México mediante créditos del Infonavit que se volvieron impagables para los beneficiarios. Todo esto representando un daño a 4 millones de beneficiarios en toda la República Mexicana. Además, explicó junto al director del Infonavit, Romero Oropeza, que con la reforma actualmente en discusión en el Congreso busca evitar que el Infonavit continúe siendo un botín para intereses privados y garantizar que los recursos se utilicen exclusivamente para el beneficio de los trabajadores mexicanos. Pues hasta ahora, como vemos en la pantalla, la entidad mexiquense encabeza los actos de corrupción en todo el país con ventas sucesivas o el otorgamiento de múltiples préstamos sobre la misma vivienda, que representaron un total de 496 casas que fueron vendidas más de 4.130 veces en una sola operación. También agregó que incluso los consejeros del Infonavit se han perpetuado en el cargo por varios años y han impedido que se realicen auditorías por parte del órgano superior de fiscalización. Un ejemplo de ello es David Penchina Group, quien fue director del Infonavit hasta el año de 2018, pues se le acusa de participar en una operación financiera en la que se indemnizó ilegalmente con 5 millones de pesos a la empresa Telja Realty, empresa propiedad de los Saga y de la familia Elman, además de otras irregularidades como el pago de 17 millones de pesos a despachos de cobranza por concepto de recuperación de vivienda, beneficiando a sus despachos de cobranza que dejaron hasta 130,000 derechohabientes sin un hogar. También, ciudadanos, como vemos en la pantalla, vemos cómo es que estos altos directivos del Infonavit, incluidos los dirigentes sindicales, se daban unos sueldazos los cuales verdaderamente eran estratosféricos, de más de 2.2 millones de pesos anuales, una cantidad superior a lo que establece la ley para los funcionarios públicos. Además, como si fuera colmo, se detectaron 12,000 créditos sobre 1,400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta 4 veces por año cada una sin ningún control alguno, todo en total opacidad. Pues este mecanismo delictivo era empleado para estafar a los trabajadores cobrándoles hasta el 40% de sus ahorros para la vivienda.
que hasta el momento de la revisión, que aún no ha concluido, asciende a más de 1.200 millones de pesos. Ejemplo de esto nuevamente es el Estado de México, donde tan solo 3 notarios, 3 trabajadores de gobierno y 6 trabajadores del Infonavit vendieron 496 casas alrededor de 4.130 veces, es decir, las llamadas casas fantasma. De otro ejemplo que se nos deja ver en esta investigación refiere a las empresas que estratégicamente los prianistas colocaron ahí para triangular sus desfalcos. Una de ellas ha sido el caso más alarmante, que fue un contrato firmado en 2014 con la empresa Telra Reality, empresa contratada por 100 millones de pesos para desarrollar una plataforma digital que nunca se entregó. Pues en lugar de enfrentar las sanciones, la empresa recibió una indemnización de 5.000 millones de pesos autorizada por el Consejo de Administración del Infonavit. Este fraude además fue llevado legalmente por el despacho White & Case, vinculado al sector empresarial dentro del mismo consejo. Romero Oropesa también denunció que algunos empresarios, recomendados por sectores del consejo, recibieron dinero para construir viviendas que nunca fueron terminadas. Finalmente, el director del Infonavit enfatizó que la reforma en discusión no elimina la participación del sector empresarial y laboral, pero sí busca fortalecer el papel del gobierno en la vigilancia de los recursos, es decir, ciudadanos, se le dota más autoridad y muchísimo más lupa al gobierno para de esta manera vigilar de cerca a los demás participantes de las licitaciones y a quienes están vendiendo los desarrollos a los ciudadanos. Ya que, como recordamos, el Infonavit hasta la fecha no desarrolla sus propios complejos de viviendas, sino que depende de empresas terceras para otorgar estas casas, y el Infonavit solo se dedica o se limita a administrar los recursos de los trabajadores y de suministrarlos a estas empresas desarrolladoras. Pues vamos a escuchar rápidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual hace un llamado importantísimo a los legisladores de Morena para darle velocidad a esta nueva reforma del Infonavit, que estaría regresando al poder al gobierno y de esta manera administrar mejor los recursos de todos los mexicanos. El objetivo de la reforma a la ley pues es erradicar la corrupción, que sea transparente el uso de los recursos para los trabajadores, que son sus fondos de ahorro que permiten que puedan tener vivienda, y generar un esquema donde también participe la vivienda privada, los desarrolladores privados, sobre todo estatales, sociales de vivienda, pero hacer vivienda social, que es el objetivo central del Infonavit. Así es, ciudadanos, así escuchamos claramente a la presidenta Sheinbaum no dejando de poner el dedo en el renglón, anunciando denuncias para castigar a los responsables de estos fraudes, además de anunciar esta nueva ley que estaría dotando de casas al 0% de interés a todos los contribuyentes. Una excelente noticia, pero por supuesto no solamente se limita a revelar el problema y a señalar los responsables, sino también está aportando una solución con esta nueva reforma que, dicho sea de paso, tendría que haber sido discutida en el Pleno de San Lázaro para estas fechas o para esta misma semana por los diputados de Morena y aliados. Sin embargo, por el otro lado, vemos cómo es que hay muchísimos intereses de por medio con este tema del Infonavit y cómo es que los prianistas siguen aferrándose a sus intereses por medio de estos esquemas. Uno de ellos ha sido justamente Ricardo Anaya, el cual, como ya nos tiene acostumbrados, solo sale a vociferar cuando le tocan su billetera o sus intereses personales. Pues vamos a escuchar de igual forma a Kenia López Rabadán y a Xóchitl Gálvez abriendo el hocico y pregonando un caos por este tema de la nueva reforma del Infonavit. Lo primero y lo más grave, le están dando facultades al Infonavit, vean el artículo 42, de disponer de los recursos bajo su administración. Esa era una facultad que no tenía el Infonavit. ¿Qué significa eso? Significa que al 30 de septiembre el Infonavit tiene 2 billones de pesos que no son suyos, son de los trabajadores. Son esos 200, 300, 400 mil pesos que tiene la gente en su subcuenta de vivienda. Y lo que ustedes están planteando en esta reforma legal es que el Infonavit pueda tomar esos recursos, 2 billones de pesos, que son de los trabajadores, y donde los administren mal, la gente se va a quedar sin el dinero de su subcuenta de vivienda. Artículo 42. Esa es la primera razón y la más grave. Segundo, colonizan al Infonavit. ¿Saben nada más? Había una comisión de vigilancia, 9 integrantes, 3 representantes de los trabajadores, 3 de los patrones y 3 del gobierno. Había un equilibrio. Artículo 17. Sigue habiendo 9 integrantes, pero ¿qué creen? Ahora son 5 del gobierno, mayoría, y le dejan 2 a los trabajadores
y 2 a los patrones. Control total del gobierno de la Comisión de Vigilancia. Entonces, con esos 2 billones de pesos pueden hacer lo que se les pegue la gana. Artículo 18 bis, comité de auditoría. Lo mismo, antes eran 3 integrantes y eran 1 de los trabajadores, 1 de los patrones, 1 del gobierno. Y ahora lo modifican y le dejan 1 para los trabajadores, dejan 1 para los patrones y toma el control el gobierno. La dirección general, antes era la Asamblea General la que nombraba al director general a propuesta del Ejecutivo, ahora es directamente el Ejecutivo. El Comité de Transparencia, lean el 25 bis, antes eran 3, 1 de los trabajadores, 1 de los patrones, 1 del gobierno. Ahora 1 de los trabajadores, 1 de los patrones y 3 del gobierno. Entonces, para efectos prácticos, olvídense los trabajadores de estar representados en la Comisión de Vigilancia, en el Comité de Auditoría, en el Comité de Transparencia, porque ya todo lo va a controlar el gobierno. En lugar de, Xochitl, en lugar de darle a los trabajadores más, ahora les van a quitar 1/3 de sus ahorros. Además, lo grave, Kenia, es que ese es dinero privado. O sea, no es dinero público, es dinero de personas que tenemos en una cuenta individualizada. No sé si tú tengas Infonavit. Yo tengo mi cuenta de Infonavit, nunca he tenido la necesidad de sacar un crédito, pero yo sé que ese dinero lo tengo ahí para cuando me retire. Es un ahorro que llevo haciendo 35 años de trabajo, que yo ya sé para qué lo quiero y que de repente lo va a tomar el gobierno y va a salir con, ¿qué creen? Perdimos dinero. ¿Qué creen? Que no funcionó el programa de vivienda que íbamos a hacer. La gente no pagó, porque además han condonado 90,000 millones de pesos de los créditos Infonavit. No tengo nada contra la gente que le ayudan, pero el problema es que es a costa del dinero de otros mexicanos. O sea, el tema de fondo es, así como hoy toman tu cuenta del banco, tu dinero del banco, mañana van a tomar tu casa, o mañana van a tomar tu dinero de las Afores. O sea, yo creo que este tema sí está como para que los mexicanos salgamos. Es más, yo diría que está más grave que el INE no se toca. El Infonavit no se toca, tu Infonavit no se toca. ¿Sabes cuál es el tema, Xochitl? Que lo hagan en estos días. Fíjate nada más. Porque son unos bandidos. Lo hacen como los delincuentes. Los delincuentes que se meten a robar a tu casa cuando sales de vacaciones. Claro. Es muy común, por cierto. Cuiden muy bien sus casas, ciérrenlas muy bien. Sabemos que no les beneficia porque les golpea en sus negocios y sus más profundos intereses. Pero sí, ciudadanos, así escuchamos a estos panistas, los cuales son los primeros en saltar cuando les están tocando la billetera, que es donde más les duele. También, por su parte, Marquito Cortés salió a querer distraer la atención atacando al director del Infonavit, y claramente todo esto en un acto de ardor y de desesperación a los cuales ya nos tienen acostumbrados estos panistas. Es claro que están desesperados, ciudadanos, y claro que con este tema del Infonavit pues se les cierra otra llave más de donde estaban drenando el dinero al erario mexicano y directamente a todos los contribuyentes que con mucho ahínco han juntado dinero para su sueño de tener una propiedad privada a la cual llamar hogar. Pues claro que ellos quieren que siga habiendo gentrificación, incremento de precios en las viviendas de manera irrisoria, pocas viviendas disponibles y a precios exorbitantes, que sigan habiendo moches y el negociazo inmobiliario para que ellos al final se sigan alimentando de este monstruo llamado cártel inmobiliario, del cual ellos son los dueños. Sin embargo, ciudadanos, tampoco hay que dejar a un lado el tema de la propia oposición que hay en el partido de Morena, pues recordamos que hace un par de días, después de la riña que tuvieron Adán Augusto y Ricardo Monreal, este último personaje también fue llamado a Palacio Nacional para responder acerca de la aprobación de esta reforma del Infonavit en la Cámara de Diputados. El mismo Monreal declaró que ya no habría tiempo para una sesión extraordinaria en la Cámara de San Lázaro y de esta manera aprobar la reforma después de 2025. La presidenta Sheinbaum, por su parte, lo reunió y le dijo que era importante que esta reforma pasara ya y que no se demorara más tiempo, pues solamente está revelando el verdadero plan de Monreal, que es solamente dilatar este proceso, entorpecerlo y en todo caso dejar que las empresas privadas y el sindicato del Infonavit comiencen a cabildear y a presionar para que no se realice justamente este cambio que ya requiere la ley de vivienda en México. Y para sorpresa de nadie, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, señaló que no se realizará este periodo extraordinario de sesiones previsto justamente para esta semana. Pues según Monreal, esta nueva ley provocó reclamos entre la oposición y sindicatos, ya que según él suprime la equidad existente en el Infonavit entre trabajadores, empresarios y gobierno, para de esta manera darle a la Secretaría de Hacienda control sobre los ahorros de los empleados y de los órganos de la auditoría.
Lo que prácticamente está diciendo es que no quieren separarse del sistema tripartita que ya se había estado teniendo en todos estos últimos años, pues ahora se plantea que el gobierno tenga mucho más control y vigilancia sobre a dónde se van los recursos y quién está desarrollando los proyectos inmobiliarios que se están vendiendo a los contribuyentes finales. En otras palabras, ciudadanos, no quieren auditorías ni que la Auditoría Superior de la Federación se meta en todo esto. Ellos quieren tener el mismo nivel de opacidad y de cero transparencia en este tema de viviendas. Es decir, quieren seguir vendiendo casitas de unicel en lugares no aptos donde no hay absolutamente nada, a precios altísimos y además sin servicios ni mucho menos viviendas que estén escrituradas a nombre de los propietarios. El perfecto ejemplo de ello que todos los desarrollos gigantescos que se dieron en el Estado de México en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando era justamente gobernador de esta entidad mexiquense. En el municipio de Ahuehuetoca se infestó de estas casas que en su mayoría están abandonadas o tomadas por paracaidistas o por el crimen organizado. Pues vemos cómo es que estas desarrolladoras y los trabajadores corruptos del Infonavit solo se dedicaron a construirle un mega nido de ratas masivo a todos estos criminales y de paso desfalcar a millones de familias, las cuales con mucho ahínco juntaron sus dineros cabalmente para pagar sus hipotecas y tener este tipo de porquerías. Y claro, no es que no se vaya a realizar esta reforma al Infonavit, sino que simplemente se está tratando de darle tiempo a estas empresas para que escondan lo antes posible debajo de la alfombra todo este vestigio de corrupción y también que haya mucho más tiempo para negociar ciertos términos a nivel sindical con los trabajadores y justamente retrasar el proceso lo más que se pueda. Esa ha sido justamente la tirada de este personaje Ricardo Monreal, pero ya veremos al paso de los días, de las semanas y de los meses cómo es que el clamor social se vuelve realidad y veremos al final del día quiénes son los castigados y quiénes son juzgados por estos robos multimillonarios al erario mexicano. Por lo mientras, desde este canal adelantamos que es un gran avance que se dé a conocer todo esto y que se visibilice el problema de la vivienda en México. Al final del día está controlada o sometida por el ya conocido cártel inmobiliario panista y priista que se ha extendido a lo largo y a lo ancho de toda la República Mexicana sin ningún control. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece toda esta pudredumbre dentro del Infonavit? ¿Ustedes creen que la nueva reforma vaya a resolver este problema? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!